Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Castro y soy doctor egresado por la Universidad de Almería. Antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso que me hayan brindado la oportunidad de exponer este trabajo de investigación, así como su magnífica labor creando este espacio de reunión y contacto. Comencemos, pues. El objetivo de esta comunicación, que he titulado de Avatares heroicos, mitos metaleros y panorámicas excepcionales, adaptación de las señales genéricas de la fantasía épica en el soporte audiovisual, es el demostrar cómo varían las señales genéricas de la fantasía épica en su adaptación a los medios audiovisuales. Para ello, hablaré en primer lugar de qué es la fantasía épica y qué entendemos por señal genérica, todo ello muy brevemente. A continuación, expondré el comportamiento de las señales genéricas propias de la fantasía épica, que son el mito, los personajes y el mundo ficcional. Con este punto de partida llegaremos al núcleo de la comunicación, la adaptación de esas señales genéricas al cine y la televisión, el videojuego, la música y la ilustración. Durante este análisis, mi intención será la de ofrecer una panorámica a través de ejemplos, sin detenerme en un estudio pormenorizado de ellos, que conllevaría, como podrán imaginar, extenderse demasiado. Por último, expondré las conclusiones más relevantes que hayan surgido al recorrer este camino. Bien, hablemos entonces en primer lugar de la fantasía épica. Desde mi punto de vista, fantasía épica es el término aglutinador de su género por excelencia. En el estudio de obras enciclopédicas especializadas, como de Encyclopedia of Fantasy, de John Clute y John Grant, podemos encontrar un término para casi cualquier fantasía que podamos encontrar. Alta o baja fantasía, espada y brujería, fantasía picaresca, fantasía heroica, fantasía de aventura. En ocasiones la distinción es más o menos clara. Por ejemplo, según Clute y Grant y otros teóricos que siguieron esa idea, si la obra transcurre en un mundo secundario, podrá definirse como alta fantasía. En caso contrario, recibirá la etiqueta de baja fantasía. El uso de esta terminología me produce sentimientos encontrados. Primero, porque a lo largo del tiempo ha sido usada para diferenciar la obra de fantasía por su calidad. Y segundo, porque, en mi opinión, y a través del estudio de obras bibliográficas, sitúa una obra por encima de otra. Además, en caso de que la obra en cuestión esté protagonizada por un héroe, podrá definirse como fantasía heroica. Pero, ¿qué sucederá sin ella si suceden también las aventuras? Las llamaremos también fantasía de aventura. Y si el protagonista es además un pícaro, la obra acumularía etiquetas una tras otra, aunque encaje solo ligeramente en cualquiera de ellas. Por eso, mi propuesta, en lugar de emplear una terminología demasiado subjetiva o redundante, ha sido la de utilizar, siempre que sea posible, una definición basada en las raíces del género. Esta definición es la de fantasía épica tal y como la planteó Brian Stapleford en su diccionario. Saga narrativa de fantasía inmersiva que construyen un mundo secundario en su plano histórico y geográfico, donde además se desarrollan complejos mitos heroicos. Si considero esta definición como idónea es porque aglutina los factores o señales genéricas que definen la fantasía épica, esto es, aquellos elementos relacionados entre sí que aportan una naturaleza concreta al género literario. Estas señales genéricas, en el caso de la fantasía épica, son tres, como se desprende de esta definición: el mito, los personajes y el mundo ficcional. Veamos ahora la función de estas señales genéricas en las novelas de fantasía épica. Estoy seguro de que la mayoría de los presentes conoce el mito más famoso del género, el cual podrán leer en su versión original en esta diapositiva. Bien, el mito puede entenderse de distintas maneras. Primero, como origen del género, en tanto que la fantasía emparentada directamente con los textos mitológicos de nuestros ancestros, y también como modo textual, un estilo que se imbrica en este tipo de obras. Bien conocido es el sedimento mitológico del que se alimentan grandes clásicos del género, como la obra de Tolkien, cuya inspiración en la Edda y otras fuentes mitológicas lo llevó a confeccionar un mundo lleno de matices. Desde entonces, el mito pervive en las novelas de fantasía épica, donde aún se encuentran objetos de leyenda, lenguajes ficticios, sociedades que solo existen dentro del mundo, y mundos llenos de dioses, secretos y de magia. Como estilo y forma textual, el mito sirve en la fantasía épica como un contenedor de información. Es una fuente de datos de la que se nutren tanto el mundo ficcional como los personajes. Su característica principal es la voz épica o poética, que se diferencia de la voz narrativa general
y que cumple una función específica dentro del texto. Bien, como decía, entre las funciones del mito en el género está la de construir el mundo ficcional y los personajes que en él habitan. Este mundo ficcional va más allá de una simple descripción. Por lo general, las sagas de fantasía épica construyen un mundo geográfico basado en una etapa histórica concreta, en el que habitan diversas sociedades que se detallan desde planos religiosos, morales o sociales. Mediante píldoras de información puntuales, el lector construye a lo largo de la lectura, evidentemente, un artefacto del mundo al completo, cuyos huecos o gaps dependen de su propia imaginación. Quien presenta esa información, ya sea personaje o narrador, goza de una voz de autoridad que aporta verosimilitud y credibilidad a sus palabras. El tercer pilar, o señal genérica de la fantasía épica, son los personajes. Nacidos del mito, los personajes beben del héroe clásico, como el Aquiles griego, el Yue Fei chino, el Sigurd nórdico o el Arturo bretón. Con el desarrollo del género, el maniqueísmo tradicional ha dejado paso a protagonistas a medio camino entre el bien y el mal, con influencia del antihéroe y de arquetipos como el trickster. También han ganado fuerza los personajes femeninos como protagonistas, heroínas que se lanzan directamente a la aventura y que ya no se quedan en la torre esperando a que el príncipe las salve. Bien, llegamos así al núcleo de esta comunicación. Es indudable que la fantasía épica vive hoy una nueva época dorada, no solo por la publicación de valiosísimas obras literarias, sino también por su omnipresencia en los medios audiovisuales. Antaño, el público lector de este género, como sucedía también en el del terror o el de la ciencia ficción, era minoritario, mientras que hoy condiciona los estrenos de las grandes productoras de cine o de televisión bajo demanda. Pero la influencia de la fantasía épica va más allá, como veremos enseguida. Como todo proceso de adaptación en el que se recuenta una historia, la obra original se verá alterada de un modo u otro. Aquí me referiré sobre todo a las variaciones que experimentan las señales genéricas que ya hemos visto una vez se produce esa adaptación a los soportes audiovisuales. Bien, empecemos por el cine y la televisión, cuya naturaleza similar me lleva a analizarlos de forma conjunta. La fantasía épica debe mucho al cine, pues más allá del estreno de Conan el Bárbaro en la década de los 80, película que se homenajea en este festival también, fue con El Señor de los Anillos de Peter Jackson a comienzos de los 2000 cuando comenzó esta edad de oro. Jackson supo captar la importancia que determinados elementos tenían en la obra de Tolkien y también en el género. Muestra de ello es la escena inicial en la primera de sus películas, una representación de la leyenda de los anillos. Pese a su adaptación a la gran pantalla, el mito conserva las características de su contraparte literaria. Una voz épica diferente del narrador general de la película, en este caso es la de Galadriel. Eso sí, el original se ha estirado para introducir las razas ficticias e incluso mostrar un mapa de la Tierra Media, con lo que de un plumazo se presentan mitos, personajes y el espacio. Bien, el uso del mito en la pequeña o gran pantalla ha seguido un desarrollo irregular. Hitos de la fantasía épica, como Juego de Tronos o The Witcher, se centran sobre todo en los personajes, siguiendo la naturaleza de los originales literarios. El caso de The Witcher es más peculiar, porque al no seguir la línea marcada por las novelas, recurre a técnicas narrativas como el flashback o el flash forward para presentar al atípico héroe Geralt de Rivia. Y más recientemente, con los Anillos de Poder, el mito recupera su relevancia con la narración de algunas leyendas por los personajes, con lo que se pretende dar un estilo, llamémoslo así, ominoso o mítico. Aún así, la superproducción de Amazon se centra en mostrar el origen del mundo ficticio, por ejemplo, la conversión de las tierras del sur en Mordor, o la descripción mediante panorámica ultra detallada de sociedades míticas como Númenor, Khazad-dûm o Eregion. En el videojuego, en cambio, es donde las diferencias parecen más sustanciales. Podemos encontrar videojuegos adaptados de lo literario y videojuegos que, sin ser adaptaciones, están claramente influenciados por la literatura. La característica común en ambos tipos es la interactividad de un receptor que ya no lee el libro sin más, sino que participa en lo que el videojuego presenta. A través de esta interactividad, el receptor se adentra en el terreno virtual mediante la figura del avatar. Uno de los videojuegos más importantes del panorama fantástico es World of Warcraft,
un juego de rol multijugador masivo que no está basado en obras literarias más allá de las que se han publicado a posteriori de su aparición en los medios. En él, el jugador se adentra en un mundo de diversas razas y poderes de distintas índoles. Su primer paso será la configuración de este avatar del que hablaba, una representación virtual de sí mismo que tendrá un nombre, una raza, un sexo y una clase determinada, y mediante el cual afrontará diversas aventuras. Al principio, el jugador no es más que un recolector de enseres que luego, tras subir de nivel, será el héroe o adalid que se enfrente a poderes superiores, incluso divinos, en un mundo siempre en expansión. Además, en determinados servidores de juego se practica el rol, por lo que el jugador podrá interactuar como si fuera su avatar en una experiencia casi literaria. Se convierte así en el héroe a cuya aventura no asiste como espectador, sino como protagonista. En este caso, en este videojuego, el mundo virtual se presenta no solo mediante la imagen, sino también a través de pequeñas píldoras textuales llamadas quests, misiones que servirán tanto para adquirir experiencia u objetos como para expandir su conocimiento del mundo. Como la lectura de estas misiones es voluntaria, el jugador elige si se limita a lo puramente sistemático o si su experiencia se vuelve más narrativa. En otros videojuegos de fantasía, como The Elder Scrolls o Dragon Age, el peso de lo narrativo es diferente, así como la configuración del avatar. En algunos, como The Witcher, adaptación de la obra homónima de Andrei Sapkowski, se prescinde del avatar personalizado para ofrecer una única versión del personaje, en este caso de Geralt de Rivia. En este y otros juegos, como la saga Dragon Age, son los propios personajes ficticios los que ofrecen la información mítica y del mundo mediante los diálogos. En ellos, el jugador elegirá alguna de las opciones preestablecidas, y su decisión podrá variar incluso el transcurso de la trama narrativa. En este caso, la historia ocupa un lugar más protagonista. Si en soportes audiovisuales anteriores el espacio y los personajes ganaban protagonismo sobre el mito, en la música sucede todo lo contrario. En el mito y la música existe un hilo común, su naturaleza lírica, lo que convierte a la música en un transmisor perfecto del mito. Hoy en día, el género musical que transmite la esencia de la fantasía épica es el del power metal. El grupo alemán Blind Guardian, que en 1988 publicó Battalions of Fear, disco basado en la obra de Tolkien, adaptó el mito de los anillos en su canción Lord of the Rings, de la que pueden leer un fragmento en esta diapositiva. Bien, el mito vuelve así a nuestros días, aunque, si me permiten la expresión, los trovadores hayan cambiado la lira por la guitarra eléctrica. Al margen de la adaptación, en el plano musical se crean discos conceptuales con mitos propios sobre héroes en la batalla, ciudades llenas de magia y objetos extraordinarios, la misma esencia de la fantasía épica. Los ejemplos son muy numerosos, aunque pueden mencionarse algunos grupos como Stratovarius, Avantasia, Elven King y en la esfera española Tierra Santa o Mago de Oz. Bien, seguimos. Con la ilustración regresa de nuevo la interactividad entre obra y receptor, si bien en un nivel inferior que en el caso del videojuego. Podemos distinguir entre ilustraciones oficiales, aquellas que sirven de cubierta para la novela o que la ilustran, y también las creaciones de aficionados, que nacen del amor por la literatura y el arte. Las primeras, al contar con el apoyo del autor o de la editorial, pueden entenderse como canónicas, aunque no dejan de ser una representación visual de lo que otra persona ha escrito. Lo mismo que los fanarts, las imágenes de los aficionados. Bien, en estas imágenes, sean de uno u otro tipo, reina la panorámica espacial como medio perfecto para representar mundos que no existen más allá de las palabras, que van más allá de paisajes naturales o ciudades exóticas. Ambos tipos comparten la misma esencia, la relevancia de lo espacial, los personajes como contraste y lo mítico como pátina. ¿Y cuáles son las diferencias entre el espacio ilustrado y el literario? Quizá ustedes ya se hayan percatado de la principal. Mientras el libro construye un mundo completo a través de definiciones concretas y puntuales de diversos aspectos, en la ilustración se representa al 100% una sola parte de ese mundo. Mismo propósito, aunque distinto proceso, condicionado, eso sí, por la naturaleza del soporte audiovisual. Las posibilidades son infinitas, sobre todo desde la llegada de la inteligencia artificial. Todo dependerá de los parámetros que se empleen para crear la imagen.
DALL-E, la inteligencia artificial que he empleado para crear las imágenes de esta diapositiva, aprende a realizar nuevas ilustraciones a partir de todas las imágenes conocidas en su base de datos y que estén relacionadas entre sí a partir de diversos conceptos. Y parece que tiene bastante claro qué es la fantasía épica, el mundo ficcional y el espacio. Bien, nuestra próxima parada es la última, la de las conclusiones. Bien, veamos. En este pequeño viaje hemos discutido de forma somera las controversias sobre la terminología de un género literario que parece vivir una nueva época de juventud. Quizá una de las vías más acertadas sea la de establecer una definición más o menos abierta, ese fuzzy set que decía Teberi, que incluya una señal genérica específica, el mito, los personajes y el espacio. Como hemos visto, estas señales genéricas sufren mayores o menores variaciones en su proceso de adaptación al medio audiovisual. Pero no toda es adaptación, sino que en estos soportes aparecen obras nuevas, obras que recogen la esencia de la fantasía épica. ¿Son entonces los videojuegos no adaptados, las ilustraciones de aficionados o los discos conceptuales también fantasía épica? Tras comprobar que en ellas perviven los mismos elementos, ¿podemos incluir en el concepto fantasía épica a aquellas obras que, inspiradas en lo literario, hayan abandonado la forma del libro? Bien, con este interrogante me despido. Le agradezco su atención a todos los oyentes, así como a los organizadores, por la gestión de este congreso. Y nada, hasta pronto y muchas gracias.